for sure by now, God, you would have reached down. Estaba yo esta semana, en lo que todavía se van acomodando, leyendo algunas cosas, viendo ahí algunas cosas, y bueno, estaba leyendo algo que un pastor o un predicador es como un administrador, en el cual el padre de familia le ha encargado la llave de la alacena, algo así como la alacena. En la antigüedad un mayordomo de confianza tenía una llave donde estaba guardada toda la comida. Y el padre de familia lo que hacía era encargar a ese administrador, darle la comida que había de comer ese día o los días que sucesivos, le daba instrucciones de qué era lo que tenía que comer la familia, ¿no? El administrador no podía darle lo que él quería. A lo mejor le gustaban los huevos con tocino, ¿no? Hablando ahorita de eso, y él no podía darle lo que él quería, tenía que darle lo que el padre le había dado como instrucción. Y algo importante es que un buen padre de familia desea que la familia esté bien alimentada, bien nutrida, bien equilibrada en todo lo que es su alimentación. Entonces, la palabra nos habla, ¿verdad? El mismo, ¿verdad?, apóstol dice, no rehuid todo lo que es el consejo de Dios. Entonces, algo importante es que nosotros necesitamos todo el consejo de Dios, toda la palabra, todo lo que la Escritura nos dice. Entonces, pues yo quiero obedecer al padre de familia que es nuestro Dios y no rehuir a darle pues todo el consejo de la palabra. Hay tanto, a veces el problema para poder predicar es que hay tanto que la pregunta es, Señor, ¿y qué quieres dar ahora, verdad? Pero algo que tengo bien claro es que quiere el Señor que nosotros podamos oír todo el consejo de Dios. Y para poder oír todo el consejo de Dios necesitamos meternos a la palabra de Dios y estudiarla, meditarla sistemáticamente, ¿sí? Esto me refiero es que lleva un orden, lleva de alguna manera una planeación, lleva el poder recibir la palabra y no saltarnos versículos ni porciones de la Escritura. ¿Cuántos tienen de alguna manera un libro favorito en la palabra? Yo creo que sí, yo también tengo un libro favorito en la palabra. Pero no podemos saltarnos algunos libros y leer varias veces otros o meditar otros, ¿verdad? Sino tenemos que tomar todo el consejo de Dios, ¿no? Entonces, pues hay mucho que ver en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso número 21. Quiero compartirle acerca de Filipenses y luego iremos viendo, ¿verdad?, según Dios nos vaya mostrando, entonces en la palabra. Pero el libro de Filipenses capítulo 1, verso número 21, nos da, yo creo que es un versículo clave en el libro. Hay algunos versos o algún verso que es de alguna manera como que central o principal o el más clave dentro de la palabra. Hay mucho en la palabra, pero cada porción de la Escritura de alguna manera tiene un punto donde parece, o por parte del Espíritu de Dios, que pone un énfasis en ello. Y dice el verso número 21, dice, bueno, desde el verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, dice, resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, dígalo conmigo, o por vida, o por muerte, porque para mí, dígalo conmigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida cristiana o el cristianismo, ¿verdad?, consiste o tiene que ver
con recibir instrucciones para nuestra vida. No es una filosofía que entra solamente o que llega a nuestra mente y ahí se queda. No es algo que recibimos para incrementar nuestro conocimiento nada más, sino principalmente nosotros recibimos instrucciones de vida para que lo que Dios desea sea toda una realidad en nuestra vida. No es suficiente con saber lo que Dios quiere en nuestra vida. Es necesario saberlo, pero no es suficiente. Para que pueda ser completa la obra, es necesario que eso que sabemos de la palabra se lleve a nuestra vida, se traduzca o de alguna manera se represente en toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Realmente, ¿verdad? Tenemos que entender que el plan y el propósito de Dios es llegar a toda nuestra vida y que en todas las áreas de nuestra vida Dios esté obrando, Dios esté trabajando. Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo. Estaba diciendo, para mí Cristo es todo, todo en mi vida. O Cristo está en toda mi vida, en todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Entonces no solamente es saber algo, no es solamente el poder entender algo, sino es el poder que eso que estamos recibiendo, eso que estamos entendiendo, se pueda llevar o podamos nosotros de alguna manera llevarlo a toda nuestra vida. Y Pablo está hablando de las dos cosas que más le preocupan a la gente, a la humanidad, o de las dos cosas más significantes en la vida de una persona. La mayoría, ¿verdad?, quiere vivir y quiere vivir bien. Y la segunda es que cuando muere tiene la inquietud, la mayoría de gente tiene la inquietud de saber qué pasará. Algunos han creído una fantasía, algunos han creído algo que no es verdad. Pero si tú estás en Cristo, si nosotros, ¿verdad?, estamos en Cristo y para nosotros la vida es Cristo Jesús, entonces el enfrentarnos a la muerte no es un problema, sino una recompensa. Cambia nuestra manera de vivir y también cambia nuestro concepto de la muerte, cambia nuestro concepto de la eternidad. Entonces esto es algo muy, muy importante. Nos está diciendo la palabra, pues para mí vivir significa, sí, o vivir significa vivir para Cristo. O sea que la única manera que alguien esté viviendo en Cristo es si está viviendo para Cristo. Si todo lo que es y lo que hace lo está haciendo para Cristo. La Escritura nos dice que aun si comemos o bebemos o hacemos todo, dice que todo lo hagamos para Él. Entonces, todo esto que estamos aprendiendo, todo esto que recibimos, es para que nosotros podamos llevarlo a nuestra vida y para que afecte todas las áreas de nuestra vida, para que afecte todas las áreas, tanto aquellas que son muy, muy prácticas o muy, muy de todos los días, como aquellas cosas profundas que están en nuestro corazón. Haciendo un paréntesis en el libro de Filipenses, yo quiero que vaya al libro de Colosenses, capítulo 3, verso número 1. Ya tendrá su espacio el libro de Colosenses para que lo podamos nosotros estar viendo y entendiendo. Cada una de estos libros son cartas, ¿verdad?, a la iglesia, en la cual nosotros tenemos que oír, tenemos que entender, tenemos que obedecer, tenemos que recordarlas, porque algunas veces se nos olvida lo que dice o se nos olvida llevarlo a la práctica. Entonces esto es importante. Dice, sí, pues, haber resucitado con Cristo. ¿Usted ha resucitado? ¿Ha resucitado con Cristo? Cuando tú naces de nuevo, la Biblia habla que pasas de muerte a vida. Dice, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, o en otras palabras, apúntala al cielo y no en las de la tierra, ¿sí? Porque habéis muerto a aquella manera de vivir y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en todos. Nosotros llegamos al conocimiento pleno solamente, ¿verdad?, hasta que estemos delante de Él, hasta que le veamos cara a cara. Mientras tanto, continuamos en un proceso donde estamos conociéndole, donde estamos recibiendo instrucciones en nuestra vida para obedecerlas. El Evangelio, la palabra, son buenas noticias, las cuales tú puedes aplicar aquí en la tierra, pero tienen recompensa aquí en la tierra y también recompensa allá en el cielo. Esta palabra no solamente es prepararte para la eternidad, que es bastante, sino si nos estamos viviendo conforme a lo que Dios dice aquí en la tierra, estaremos preparados, estaremos listos para enfrentarnos ante todo esto, ¿sí? Pablo no concebía su vida, no concebía su existencia separado de Él. Ojalá y el sentir y el deseo, el pensamiento en su vida y en su corazón sea no concebir su vida separado de Él. Pablo dice: ya no hay manera que yo pueda imaginar mi existencia sin Cristo. Esta es su posición. Esto es lo que usted está pensando, esto es lo que es su sentir, ¿sí? Tenemos que entender esto porque es muy importante. Él no le encontraba sentido a vivir fuera de lo que el Señor era. Por lo tanto, tenía bien claro que su deseo era glorificarlo, dándole el primer lugar en su vida, dándole la prioridad en su vida. Y esto es algo, si Cristo es todo, si Cristo es nuestra vida, nuestro deseo será glorificarlo. Nuestro deseo, nuestro anhelo será darle el primer lugar en nuestra vida. Cuando Pablo está hablando, Cristo es mi vida, está hablando que Él es la prioridad, pero Él es todo en mi vida, ¿sí? Su vivir no era el dinero, no era la fama, no era el poder, no eran los amigos, no eran de alguna manera tener libertad o poder vivir su vida en una manera cómoda, sino su prioridad era Él. Buscaba, como dice la Escritura, buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás era una añadidura, era añadidura en su vida, ¿sí? Por lo tanto, no podía darle prioridad, no podía darle el primer lugar a aquello que es frívolo, aquello que es pasajero, aquello que no dura. Cuando la gente le da su prioridad o le da su vida a las cosas que no duran, el resultado es miedo, el resultado es envidia, el resultado es egoísmo, soberbia, arrogancia, tantas cosas ahí. Y todos ellos se convierten en ladrones que nos roban la vida. Una gente afanada, una gente que ha dado su vida a algo material, a algo que no es Cristo Jesús,
se convierte eso que le ha dado en un ladrón que le está chupando, le está tomando la vida que le pertenece al Señor. Por lo tanto, no hay un gozo genuino. Pero si estamos en Cristo Jesús, podemos disfrutar de ese gozo genuino, de ese gozo verdadero y duradero, ¿sí? Por lo tanto, Él nos habla de lo que es la vida y nos habla de lo que es la muerte. Pablo no está hablando, ¿verdad?, como otra gente que de alguna manera ve la muerte como un escape, como diciendo: ay, Señor, ya llévame porque ya no aguanto, por si alguna vez lo ha pensado. Él no estaba diciendo eso. No era la posición que él estaba diciendo. Él estaba diciendo, y él había entendido que al vivir para Cristo y darle toda su vida a Él, la muerte era ganancia, era recompensa. ¿Sí? No era un escape. No era un escape. No era algo para ya poder descansar de alguna manera. Aunque tenía en su corazón el anhelo de estar con Él, sabía que el invertir su vida en el reino de Dios iba a ser provechoso para otras personas. Porque es que el Señor no nos ha llamado a su presencia, porque hay mucha gente que necesita de nuestra vida y que le hablemos de Cristo. Que tiene que ser nuestra vida, voy más allá, ahorita lo vamos a ver, pero nuestra vida tiene que ser de provecho para otros. Y la única manera que sea de provecho para otros es si les mostramos lo que es vivir y si les mostramos lo que es estar preparado para morir. Solo ahí, ¿sí? Es que nosotros podemos estar haciendo verdaderamente lo que el Señor está pidiendo. ¿Cuánta gente está sacrificando lo eterno en un altar temporal? ¿Cuánta vida muchas veces está siendo derramada en nada? La mirada, la perspectiva de un creyente es totalmente diferente. Debe ser totalmente diferente. Y Pablo está hablando de su esperanza. Si usted lee, yo le encargo que lea el primer capítulo y los versos hacia adelante, no ahorita. Pero Pablo está diciendo, aún las cosas que sucedieron han redundado para bien del reino. En otras palabras, hay cosas buenas que nos suceden que son para el bien del reino, pero también hay otras que no son tan buenas, pero que al final resultan, si nosotros entendemos esto, en beneficio para el reino de Dios. En otras palabras, cada día de nuestra vida y cada situación a la que nos enfrentamos son oportunidades que tenemos de que el reino de Dios avance. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Pablo dice, aún mis prisiones, aún eso que parecía una tragedia, aún eso que parecía algo que les iba a impedir que el reino avanzara, fue todo lo contrario. Dígalo conmigo, todo lo contrario. Qué increíble es Dios. Qué increíble es que alguien que entiende que Cristo es su vida puede entender que aún las situaciones difíciles, aún las situaciones complicadas, ahí Dios nos está poniendo con un propósito, con una oportunidad de que su reino avance, que su reino sea extendido. Porque para Él la meta, el sentir, el deseo, como Cristo era su vida y como Cristo abarcaba todas las áreas de su vida la invertía en darle gloria, en darle honra. Nosotros tenemos que levantarnos cada día con el propósito de darle gloria a Él. Si vivimos para Él, tenemos que levantarnos y acostarnos con el propósito de darle gloria. Si vivimos para Él,
tenemos que invertir nuestra vida. Cuando digo vida me refiero todo, dígalo conmigo, todo, para glorificarlo, para que su reino avance, para que su nombre sea conocido, para que su nombre sea no solamente anunciado, sino creídos, para que la fe no solamente sea algo que se queda en un conocimiento hueco, vano, sino viene a ser una vida cambiada, una vida transformada. Si Cristo llegó verdaderamente a su vida cambió, ¿no es así? Y sigue cambiando. Y mientras más la invertimos en Él y mientras más estamos conscientes de esta verdad, más en todas las áreas de nuestra vida vemos, cuando, como le decía yo en el libro de Colosenses, ¿verdad? Cuando habla Cristo se manifieste. Si nuestra vida está escondida en Él, entonces Cristo se va a manifestar. No solamente van a vernos a nosotros, sino van a ver a Cristo en nuestra vida, en las áreas de nuestra vida. Entonces, en esta porción de la Escritura está hablando de dos, de alguna manera, grandes palabras, grandes verdades: vivir y morir. Vivir, y eso tiene que ver con cómo vivir y a quién sirvo, a quién le estoy dando todo, en qué estoy invirtiendo mi vida, y también qué espero. ¿Qué espero? Y estoy pensando, estoy viendo más allá de esta vida. Por eso nos dice la Escritura: poned la mira en las cosas de arriba. ¿Usted le está apuntando al cielo? Porque si le apuntamos al cielo, la gente va a ver que le apuntamos al cielo. Poned la mira para mí es como cuando vas a dispararle algo. Y cuando, no sé, si alguna vez ha tenido un rifle con una mira un tanto ahí, usted exactamente puede dar en el blanco. Si alguna vez ha tomado un arco, para que el arco dé en el lugar donde tiene que dar, usted tiene que alzarlo. Si lo tira en línea recta, la flecha se cae. Si lo tira, tiene que darle de alguna manera, alzarlo de esta manera para que pueda caer en donde tiene que caer. Entonces nosotros tenemos que ver y entender ese significado. La mayoría de gente pregunta ¿qué es la vida? Nuestra respuesta tiene que ser Cristo. La mayoría de gente allá afuera tiene una pregunta: ¿qué sucede después de la vida? O sea, la muerte. Y tienen 5 inquietudes y buscan falsas esperanzas. El testimonio de John Wesley es tremendo. Cuando él en un barco, el barco se estaba hundiendo, y unos esclavos, los moravos, mientras todos estaban ya de alguna manera habían perdido la fe y todo lo que tenían, ellos estaban ministrando, estaban dando gloria a Dios. Y él regresaba de un viaje misionero. Había tenido un tiempo donde él había estudiado la palabra, pero cuando vio esa fe dijo: yo no estoy preparado para morir. Es más, tenía miedo a morir. Cuando se enfrentó a la muerte, él entendió que no había entendido mucho y empezó a vivir y a querer vivir lo que ellos estaban viviendo. Entonces nosotros necesitamos esto. Y si entendemos lo que es, para qué es nuestra vida, y entendemos qué sucede después de la muerte, o qué es la muerte, habremos, o de alguna manera estará resuelto las dos más grandes inquietudes del ser humano. Las más grandes y profundas inquietudes. Y Pablo las expresa de una manera, yo lo veo y digo: ¿cómo es posible, verdad? El Espíritu Santo a través de él
en tan corto, hablar de la vida, hablar de lo que es la vida y hablar de lo que es la muerte. Porque veía la muerte como una ganancia, no como una pérdida. Veía la muerte como una entrada y no un escape. Entonces tenemos que nosotros tener esto en nuestra vida. Por lo tanto, para Pablo y nos está mostrando, Cristo tiene que ser la fuente de nuestra vida. Dígalo conmigo, Cristo, la fuente de nuestra vida. Y podemos decir que Cristo es la fuente de nuestra vida, pero ¿sabe qué? La gente, por ejemplo, si usted ve construcciones, pirámides y cosas de lo que era la antigüedad, siempre edificaban cerca de donde hubiera agua. Y siempre edificaban así porque sabían que si no había agua, estaban condenados a morir. Y cada día tenían que ir a la fuente. Podemos decir que Cristo es la fuente de nuestra vida, pero si no vamos a la fuente seguido, no es la fuente de nuestra vida. Dile a la persona que está a tu lado, ¿a dónde corres cuando tienes problemas? ¿Al doctor? ¿Al abogado? ¿Con mi comadre? O yo no sé con quién. Pero si Cristo es la fuente, yo voy a la fuente. Yo voy a aquel que puede traer claridad, que puede traer entendimiento a mi vida. Cristo es la fuente en nuestra vida. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Con Cristo en Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿a dónde se esconde? Tenemos que escondernos en Cristo. Tenemos que ir a la fuente. Yo le hablaba de nuestra necesidad de refrigerio, de beber del agua, de tomar del pan de vida. 40 años en el desierto fueron una lección día a día para el pueblo de Dios, diciéndoles cada día, yo soy la fuente. La vida en pecado es muerte. La vida separada de Él, de la fuente, es muerte. Usted puede haber tomado de la fuente, pero aléjese de ella por un tiempo y se muere. Entonces nosotros tenemos que entender que la Escritura nos está diciendo, habéis muerto, ya habrá pasado toda la antigua manera de vivir, ahora vuestra vida está escondida en Él, porque Él es la fuente de nuestra vida. Tenemos que ir a la fuente donde nuestras actitudes que no son correctas se bajan y brotan los frutos. Brotan los frutos del Espíritu, brota lo que el Señor desea en nuestras vidas. Efesios nos dice, aun estando nosotros muertos en pecados, os dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Colosenses nos dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra con las que están en los cielos. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo Jesús. La vida de un creyente es aquella donde el cielo y la tierra están conectados. Están conectados. Donde estás conectado a la fuente y las cosas del cielo, tú las puedes ver en la tierra, y las cosas de la tierra tú las puedes ocupar y las puedes invertir para el cielo.
El mensaje que el Señor nos dio es que Cristo es la verdadera vida. Cristo es, tener a Cristo es tener la verdadera vida. Jesús nos dijo algo diciendo él en Juan 14, verso 6, dice: yo soy el camino. Y teníamos que oír yo soy el camino para que entendiéramos que no necesitamos buscar más otro camino. A mí me preocupa la gente que ha conocido a Cristo, pero después de un rato sigue buscando. Y si sigue buscando es porque no lo encontró verdaderamente. Dice, es el camino, es la verdad. No hay otra verdad. No hay otra verdad. Y es la vida, la verdadera vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ve la vida eterna, lo ve en su vida. El que tiene al Hijo, dice Juan, tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces tenemos que verlo de esta manera. Un creyente ha resucitado con Cristo. Un creyente ha resucitado, ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de vivir de una manera donde la muerte o donde invertía su vida en cosas que son muerte, ahora a invertirla de una manera diferente en lo que es vida, ¿sí? Y esto es lo que el Señor nos muestra en su palabra. La vida de Pablo, ¿verdad? Su vida era una versión de la de Cristo. Pablo era una versión de lo que era Cristo Jesús, de lo que es Cristo Jesús. Y lo modeló en su carácter con lo que es amor, con lo que es paciencia, lo que es humildad, y cada uno de ellos. La meta es grande, pero el Señor nos manda. El plan de Dios es que cada uno de nosotros podamos ser una versión de Cristo Jesús aquí en la tierra, aquí en Veracruz, ahí en nuestra casa. Nos va a costar, te va a costar todo. Por eso nos habla la vida. Alguna gente piensa y está pensando en lo de toda la vida, todo lo que somos, ¿sí? Y esto es algo importante. Cristo vaciado, vertido, ¿sí? En un molde humano. Cristo vaciado, vertido en solamente un vaso de barro. La única manera que el mundo pueda ver a Cristo es en ti, es en mí. Entonces tenemos un reto grande, ¿no es así? Tenemos un reto grande. Muchas veces cuán imperfectamente le interpretamos, le representamos. Qué tremendo y qué hermoso Pablo le representó. Cuando la gente conocía a Pablo, conocía a Cristo, porque lo veían en él. No era lo que él sabía, tenía que ver con lo que él sabía, pero principalmente lo que él vivía. Lo que él vivía. Ser cristiano es una vida para Cristo Jesús. No es solamente saber algo,
No solamente tener un conocimiento de algo. ¿Sí? Si su vida es Cristo Jesús, ¿su vida es Cristo Jesús? Si nuestra vida es Cristo Jesús, será empleada en servirlo a Él. Será empleada totalmente en servirlo a Él. Hay algo muy significativo. Si usted puede leer, nada más escúchelo, pero si usted lee la conversión de Pablo, Saulo de Tarso, que tuvo un encontronazo con el Señor, que tuvo un hasta aquí, como tal vez tú o yo lo tuvimos un día. Lo primero que él dijo cuando él se encontró al Señor es: Señor, ¿qué quieres que haga? Dígalo conmigo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Recibió una revelación de Cristo? Sí, tremenda. Pero inmediatamente él entendió que con esa revelación tenía que hacer algo. Y estaba esperando a recibir instrucciones. Estaba totalmente entendido que tenía que hacer algo con la vida que había recibido, que tenía que hacer algo porque había conocido a la fuente, que tenía que hacer algo porque había conocido al más hermoso de los hijos de los hombres. La fe donde se recibe pero no se hace nada, yo no la entiendo. Se me hace un alien, se me hace una deformación de la verdadera. Porque en la verdadera el servicio es una parte esencial. Estoy tratando de ir viendo algunos pilares de la vida cristiana. Y uno de los pilares de la vida cristiana, uno es el amor, pero el otro es el servicio al Señor. Y esto es algo principal, importante en nuestra vida. Yo encuentro que Pablo, a partir de ese momento, continuamente, dígalo conmigo, continuamente, todos los días de su vida, hasta el último latir de su corazón, lo invirtió en Dios. Lo invirtió en Él. Todo el resto de su vida. Todo. Aun cuando estaba próximo a la muerte, seguía sirviéndole, seguía dando de alguna manera, tratando de transmitir lo que había recibido, hasta terminar la carrera. Corrió cada instante de esta carrera sirviéndole a Él. Si Cristo es mi vida, porque ya no es mi vida, sino es su vida, la voy a invertir totalmente en servirle. Pablo no solamente le sirvió continuamente, sino le sirvió intensamente. Desgastó todas sus energías, todas sus capacidades. ¿Y qué capacidades? Todo lo que tenía lo desgastó en Él. Con pasión le sirvió. Si Cristo es nuestra vida, no solamente le vamos a servir, sino le vamos a servir con una pasión desbordada, intensamente, constantemente. Le sirvió, escúcheme bien, sin reparar jamás en el costo. Entendió que el costo era muy alto. Si seguir a Cristo cuesta, servir a Cristo cuesta más. Hay solamente dos opciones en el hombre: o se sirve a sí mismo o le sirve a Dios.
o se sirve para sus deleites, para sus caprichos, para lo que sea, o le sirve a Dios. Muchas veces hay gente que sí quiere servirle al Señor, pero no quiere pagar el costo de servir al Señor. Dios nos llama a servirle y obviamente a pagar un costo. Increíblemente le sirvió humildemente. Le sirvió humildemente. Si usted lee el libro de Filipenses, la Escritura nos muestra que Pablo dice ahí que él se consideraba el más insignificante, el menor de los apóstoles. Es más, ni siquiera quería que le llamaran apóstol. Qué humildad, ¿no? Hay gente que quiere que le llamen sin serlo. Él lo era y no quería que le llamaran así. Se consideraba el último, no el primero. Qué humildad. ¿Sabe por qué? Porque su vida estaba escondida en él. Su vida estaba totalmente escondida en él. Por eso Cristo se manifestaba en su vida. Algunas veces podemos medio escondernos. ¿Ha visto cuando los niños tratan de esconderse atrás de un poste? Usted los está viendo completamente, pero ellos se sienten escondidos. Algunas aves, ¿verdad? Creo que son las avestruces, ¿no? Que nada más meten la cabeza en la tierra y ya se sienten escondidos. Pues usted se da cuenta de todo el animalón, ¿verdad? Y no lo digo por nada, ¿verdad? Nada más nos engañamos a nosotros mismos. Qué humildad la de Pablo. Qué humildad la de el hermano Wayne Myers, por ejemplo. Su propósito, su vida era honrar a su maestro. Su único propósito. La mayoría de nosotros algunas veces tenemos agendas personales, pero en su agenda el único propósito era darle honor a Cristo. Necesitamos aprender esto. Necesitamos aprender a darle honor a Él. ¿Sabe cómo vivió Pablo? Vivió esperando a Cristo. Y cuando digo esperando, no digo pasivo. Trabajando, haciendo lo que el Señor quería. Pero ¿sabe qué? Esperando su venida. Esperando a que Él regresara nuevamente. ¿Sabe cuál era su deseo y qué era lo que Él pensaba cada día de su vida? La palabra nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso número 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabe qué esperaba todos los días? Esperaba la llamada final. Estaba ansioso, esperando su venida. Nosotros tenemos que vivir en esta tierra esperando su venida.
anhelando su venida, listos para su venida. Que nos halle trabajando, no dormidos. Que nos haya haciendo en sus asuntos, no en los nuestros. Que nos halle ocupados en lo que Él quiere. Entonces esto es algo que nosotros necesitamos estar viviendo, entendiendo que va a haber un llamado, una trompeta final, donde Él vendrá por su pueblo, donde Él vendrá por su iglesia. Filipenses 3:20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esperando al Salvador. Había algo que él esperaba cuando esa trompeta sonara. Esperaba verlo, pero también esperaba su corona, su recompensa. El Señor mismo es nuestra recompensa, pero él esperaba en este sentido hallarse aprobado. Hallarse aprobado. Hallarse como alguien que iba a ser recompensado, no reprendido. Como que a mucha gente le dan miedo los exámenes, ¿verdad? Pues hay un examen final. Final. No hay manera de llevárselo extraordinario, ni a título de suficiencia o de insuficiencia o de misericordia o de lástima, nada de ello. O lo pasas o no lo pasas. Y Pablo, como anhelaba ese día y anhelaba ser alguien coronado o recompensado, aprobado, su vida era totalmente diferente. Su vida era totalmente diferente. Vamos a terminar, porque no, ahorita yo quiero cerrar con esto. Yo quiero preguntarte: ¿quieres dar tu vida a Él? Tal vez me digas: ya lo estoy haciendo. Esa fue la idea. Te informo, ¿no? No, como dice la palabra. No me refiero a hacer una decisión, que es la decisión por Cristo y rendirte a Él. Me refiero a dar todos los días de tu vida. Me refiero a que mientras esté latiendo tu corazón, sea un corazón que late por Él. Me refiero a que mientras tengas fuerza, toda tu fuerza sea para Él. Yo entiendo que tenemos cosas que hacer, ropa que lavar, carros que arreglar, cuentas que pagar, pero aún eso lo podemos hacer para Él, y aún en ello podemos encontrar provecho para el reino de Dios. Aún en ello podemos decir: todo esto ha redundado en beneficio para la obra de Dios. Todo esto ha sido, en lugar de ser algo contradictorio, ha sido algo positivo para el reino de Dios. Pablo entendía: mientras él gane, está bien, aunque yo pierda. Y decirlo está fácil, yo lo entiendo, que decirlo está fácil, que él gane y yo pierda. No, decimos, él gana y yo también. Y a veces, claro, al final, yo quiero decirle algo:
Si Él gana, nosotros ganamos. Pero a lo mejor en ese momento sentiremos que estamos perdiendo. A lo mejor en ese momento nuestra carne va a rechinar y va a repelar y va a decir que no es así, que te la tomes más tranquila. Cierra tus ojos, por favor. Y medita esta palabra. Medita esta palabra. Yo sé que hay más. Yo sé que a lo mejor nada más llegamos encimita. Nada más a lo mejor la vimos tal vez superficial o un poquito adentro. Hay más. Hay más que el Señor desea revelar a nuestra vida. Hay más que Él desea traer como entendimiento a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, que en verdad Tú seas nuestra vida. Que en verdad, Señor, que en verdad nuestra vida sea para Ti, Señor. Tú conoces nuestras vidas, Tú conoces nuestro corazón. Tú nos conoces aún mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Que podamos decir, pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Señor, si Tú eres nuestra vida, Tú estás en toda nuestra vida. Y no hay áreas privadas, no hay áreas reservadas, no hay áreas donde te decimos consciente o inconscientemente, ahí no te metas. Si estás consciente de lo que significa, dile al Señor, quiero que seas mi vida. Quiero que en toda mi vida, toda mi vida sea para Ti, Señor. Que toda nuestra vida sea para Ti. Señor, enséñanos que la fuente eres Tú. No hay otra fuente, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra manera de vivir. Ya no concebimos nuestra vida sin Ti. Ya no concibo mi vida sin estar en Tu presencia, sin ser confrontados con Tu palabra, sin seguir Tus caminos, sin obedecer a lo que Tú quieres en nuestra vida. Ven precioso, ven precioso, ven precioso. Dile, sé Tú la fuente en mi vida. Sé Tú la fuente en mi vida. Señor, perdona cuando he corrido a otros lugares. En lugar de correr a la fuente a beber del agua de vida. En lugar de correr a donde está la vida. A Tu palabra, Señor.
también. Porque dice la Escritura, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Señor, queremos servirte, y el servir a Dios es servir a otros, y el servir a otros es servirte a ti. No están separados, Señor. No podemos decir yo sirvo a Dios y yo sirvo a Dios, pero no sirvo a los hombres. No lo estoy haciendo bien. Si sirvo a los hombres, pero no sirvo a Dios, no lo estoy haciendo bien. Solamente es completo y es verdadero si te sirvo a ti, si te amo a ti, y puesto que te amo a ti, sirvo a otros, les muestro a otros los primeros pasos en Cristo, colaboro como pueda y con todo lo que soy para la edificación del reino de Dios. Señor, que vivamos a la luz, al entendimiento de que va a haber un día en que la trompeta final sonará, que va a haber un día en que la trompeta final sonará. Cristo vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia. Señor, que mientras esto suceda, nuestra vida sea de provecho para tu reino, nuestra vida sea de provecho para otros, nuestra vida sea de provecho para la extensión del reino, para la edificación del reino de Dios, para el avance del reino. Hazlo. Señor, que podamos tener el anhelo en nuestro corazón de presentarnos aprobados, de presentarnos, Señor, para recibir nuestra corona. Nuestra corona eres tú, Señor. Queremos encontrarnos aprobados. Queremos la verdadera recompensa. Decidimos, Señor, prolongar la recompensa. Decidimos lo eterno antes que lo temporal. Ven precioso, ven precioso, ven precioso. Que no se pone de pie y le adora. Precioso. I was sure by now, God, you would have reached down